Apocalipsis capítulo 22, y es la palabra que nos permitió el Señor en un momento, así que seguro que cuando la compartimos el día de ayer también el Señor nos permitía esta palabra a todos nosotros. En el verso 12, démosle lectura tal como está escrito en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bien, el Señor nos permitió esta palabra el día de ayer y estuvimos con los hermanos allá en Coronel. Nos permitió ver el Señor a qué obra se refiere cuando dice que Él volverá con un galardón en sus manos. Creo que no es primera vez que el Señor nos muestra que Él vendrá con un galardón en sus manos. Creo que en su momento también lo vimos. El Señor nos mostró esa parábola de aquel hombre noble, el Señor noble que partió a buscar un reino. ¿Se recuerda? Entonces Él dejó unos talentos en las manos de cada hombre y conforme a la medida que le dio, así también quería ver la multiplicación de aquello que le había dejado. Entonces, esos talentos nosotros en algún momento los vimos representados como la fe. No son capacidades humanas. En su momento lo dijimos, el Señor nos ministró de acuerdo a esa escritura. No es un talento de que este es mi talento. Yo, la guitarra, ese es mi talento. No, mi talento está en la evangelización, el don de convencimiento, dicen otros. No sé qué don será ese, pero así le llaman. Tiene el don de convencimiento, de convencer. Dios no necesita convencer a nadie, ¿cierto? ¿Verdad que no? No necesitamos convencer a nadie. Lo que hacemos es, ya sea sembrar o regar de acuerdo a lo que Dios predestinó. Si Dios se propuso hacer crecer una semilla, es porque esa semilla, de alguna manera, Él la eligió y la colocó en alguna parte de este campo llamado mundo. ¿No lo dice así otra parábola? Que un hombre compró un campo. ¿Por qué compró el campo? Porque en ese campo había un tesoro. Y él sabía que había un tesoro en ese campo. Y el mundo decía que era lo vil y lo menospreciado del mundo. Entonces la gente no veía un tesoro en lo que Dios vio un tesoro. Entonces, incluso hasta en estos tiempos, se desprecian los matrimonios, se rechazan los padres y los hijos, porque no ven el tesoro escondido que está en esos hombres y en esas mujeres. No hablamos de la hermosura exterior, no hablamos tampoco de alguna hermosura interior, como diciendo tiene lindos sentimientos. No hablamos de que en el fondo la persona es buena, no hablamos de eso. Sino que en el tesoro escondido que está en una persona que se llama fe. Ese es el gran tesoro escondido dentro de un hombre y de una mujer, es la fe. Y por eso es que Dios compró ese campo porque había un tesoro. Y Él sabía que había un tesoro porque Él mismo depositó esa fe en cada uno de nosotros. Entonces, la fe representada en los talentos en estos hombres, la Escritura dice que al regresar comenzó a ver cuánto habían producido. Entonces, había uno que le había devuelto el doble de lo que le había dado. O sea, una fe que había madurado a un nivel donde seguramente se le había dicho: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y el hombre partió sin preguntar a dónde, sin preguntar qué distancia, sin preguntar qué pasará con mi familia, sino que llegó y partió. Allí hay una fe madura, una fe perfeccionada. Otro también hizo multiplicar en cierta cantidad, pero hubo uno que no hizo nada con su fe. Y termina diciendo el Señor: entra, siervo bueno, en lo poco has sido fiel,
en lo mucho te pondré. Y lo colocó, creo que sobre 10 ciudades a uno, sobre 5 ciudades a otro. Entonces, esa es la fe. El talento representado en esas parábolas es la fe. Y es la fe depositada, dada de Dios, y es lo que el Señor nos permitía ayer, y éramos ministrados en esta escritura, donde dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea sus obras. Su obra. Y es lo que nos permitía ver el Señor ayer. Su obra, una sola obra. No 2, ni 3, ni 4, una sola obra. Como al principio. ¿Cuántas obras se hicieron? ¿Cuántas obras se hicieron? Y vio Dios todo lo que había hecho. O sea, sus obras. ¿Sí? Todo lo que había hecho. ¿Qué es lo que creó al principio? ¿Se recuerda lo que creó al principio? Los cielos y la tierra. Y ahí ya hay una creación. ¿Ve? Y luego sigue, ¿ve? Y comienza a tener hay una lista allí que ustedes después lo pueden revisar, donde crea los árboles, donde crea las bestias, los peces del mar. Y allí están las obras. Las obras. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra, una sola obra. Ya no se está refiriendo a la obra de la creación. Una sola obra. La obra. Lo mismo que dice Apocalipsis, para recompensar a cada uno según sea su obra. Una sola obra. Esa obra es Cristo. Cristo es reconciliación. Cristo es amistad. Cristo es la terminación, es la culminación del pecado sobre la vida de un hombre. Porque y es lo que hemos preguntado muchas veces, cuando Dios vio a Adán, y Dios que se anticipa a todos los tiempos, y Dios que conoce el presente, el pasado y el futuro, ¿habrá sabido Dios que Adán iba a caer? Sí, pues, ¿cierto? Pero no se hizo problema, para nada, porque había una obra ya que él estaba y la tenía dispuesta en su corazón. Ya sabía que el hombre de alguna manera iba a fallar y no se hizo problema a él. ¿Por qué? Porque había otra obra, la cual terminó el séptimo día. El séptimo día es reposo, ¿sí? El séptimo día es descanso para Dios. El séptimo día es un reposo para nuestro Señor, porque el séptimo día es Cristo. Por eso es que nos guardamos el séptimo día. No somos sabatistas, ni dominguistas, ni guardamos algún día de esta semana humana, de estos tiempos terrenos. No hay un día especial para nosotros. Porque el día a quien se refiere la Escritura aquí es Cristo mismo. Y acabó Dios, si lo leemos bien, como nos revela el apóstol Pablo, ¿sí?, que Cristo es el reposo, y que el mismo maestro llega a decir en su momento: yo soy el Señor del día de reposo, porque lo juzgaban porque él hacía milagros en el día de reposo. Entonces él decía: yo soy el Señor del día de reposo. Y el apóstol, ¿qué nos dice a nosotros? Que somos hijos del día, y no somos hijos de cualquier día, somos hijos de este día, del séptimo día. Mire, y acabó Dios en Cristo la obra que hizo. En Cristo acabó. Y reposó en Cristo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios a Cristo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, por eso es que vemos al maestro allí crucificado y diciendo: Padre, he acabado la obra. ¿Eh? Entonces él es el séptimo día. Y luego tenemos acá en Apocalipsis, donde nosotros estuvimos leyendo, donde se nos habla y se nos dice que viene un galardón para esta obra, que es Cristo en nosotros. Hace poco el Señor nos ministró esa palabra tan preciosa, donde nos mostraba que qué es lo que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cristo en nosotros. O sea, Cristo entronizado en nosotros. Cristo metido dentro de nosotros. Cristo morando en nosotros. Como alguien ayer decía, hermanos, venimos recién saliendo de la casa de Dios. No. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos las moradas. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos da testimonio de que Cristo, de que el Padre aún están allí pacientemente esperando a que todo hombre proceda al arrepentimiento. ¿O no? ¿Qué estarán esperando? ¿Por qué los cielos aún lo contienen? Dice la Escritura. Los cielos lo contienen. ¿Y por qué lo están conteniendo? Porque Dios ha sido misericordioso para esperar a que todo hombre proceda al arrepentimiento. Pero no cualquier hombre. Los suyos. Y Dios sabe que aún hay hombres y mujeres que le pertenecen y que tienen que proceder hacia el arrepentimiento. Entonces somos nosotros esa casa de Dios, ese templo del Espíritu Santo. Entonces Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, entonces todo aquello que se llama fe también está en nosotros. Un espíritu. ¿Se recuerda que un día vimos que la fe es un espíritu? La fe no es solamente un sentimiento. La fe no es esa descripción que dice que es la certeza, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Esa sería como la explicación teológica, como lo que está escrito allí, como para poder detallarlo más literalmente. Pero la fe es un espíritu. Y esa fe comienza a hacer una obra ¿cuándo? Cuando el hombre comienza a tener una convicción de pecado en su vida. Y que el hombre comience a tener una convicción de pecado en su vida, no tiene que ver con que el hombre se disponga. Y es lo que hablábamos el día de ayer con los hermanos de Coronel. Que el hombre no va a manifestar frutos de arrepentimiento por sí solo. Y Juan el Bautista lo entendía. Por eso es que le dijo a esa generación de víboras. Y cuando habla de generación de víboras, ¿qué quiso decir? Hijos del diablo. Hijos de la serpiente. Porque hay hijos de la serpiente. No somos nosotros los que vamos a juzgar quiénes son o no son. Pero sí hay hijos de la serpiente y Juan el Bautista los reconoció. Y les dijo, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el hombre por sí solo no puede hacer frutos de arrepentimiento, no puede dar esos frutos de arrepentimiento. Entonces la palabra era demandante para ellos porque Juan el Bautista los conocía a ellos y sabía quiénes eran. Entonces le decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque ellos no se pueden arrepentir. No se van a arrepentir de sus obras, no se van a arrepentir de sus hechos. Esta es la condenación, dice la Escritura, que la luz vino al mundo. Pero los hombres no vinieron a la luz, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Y el problema no es que solo que sus obras sean malas, es que no se arrepienten de sus malas obras. Y saben en la condición que están, si saben que están en pecado, saben que están cometiendo abominaciones, saben que están corrompidos, saben que son unos degenerados, saben que son unos delincuentes, saben que llevan concupiscencias por dentro, que en el fondo hacen y deshacen y dan rienda suelta a todas sus pasiones y no se arrepienten de sus obras. A no ser que venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como la palabra misma lo dice, que es santo, cuando se mete en la vida de un hombre, y no de cualquier hombre, sino en la vida de un hombre que Dios conocía, que algún día le habría de creer. Por eso es que Dios no le dio talento a cualquiera. Dios no le dio talento a cualquier hombre, le dijo, mira, por si acaso te voy a dar estos talentos, veamos qué haces tú con ellos. No, Dios le dio esa fe a hombres que sabían que iban a atender a esa fe. La fe no puede ser dada a cualquiera, nos lo dice el mismo maestro. ¿Cómo le vamos a dar la perla a los cerdos? ¿Quién de ustedes, si sabiendo que el pan es necesario para sus hijos, va a ir y se los va a dar a un hato de cerdo que tiene atrás? Y va a dejar de comer a sus hijos el pan por dárselo a los animales. ¿Lo harían ustedes? Seguro que no. Pues Dios menos. Entonces,
esta perla preciosa que se llama fe no fue dada a cualquiera. Entonces Dios le proporcionó fe a estos hombres. No importa que ese hombre se contaminara, no importa que ese hombre se corrompiera, no importa que esa mujer entrara en pecado, Dios le concedió esa fe. En algún momento esa fe tendría que ser atendida. Entonces en estos hombres que yo le mencionaba, pecadores, hombres que están en condición de muerte, en algún momento el Espíritu Santo reconoce la fe. Porque ¿qué podría haber reconocido el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué habrá reconocido el Espíritu Santo en nosotros si nuestras obras eran malas? La fe. Y fíjese lo que dice la parábola del buen samaritano. Algo reconoció en ese hombre. Ustedes dicen, no lo conocía. No lo conocía. Entonces Dios también vio nuestras vidas pecaminosas, vio nuestras vidas atrapadas por la mundanalidad, pero no fue el apellido nuestro, no fue nuestro código sanguíneo nuestro código sanguíneo lo que reconoció, no fue la familia de donde procedemos lo que reconoció, no. No fue la institución religiosa que algún día profesamos o que, no sé, me gusta más la iglesia evangélica que la iglesia católica. Soy más inclinado hacia... ¿Se da cuenta que hay algunos que dicen eso? No es eso lo que Dios reconoció. No reconoció las buenas obras que nosotros hicimos cuando nos metimos las manos al bolsillo y les dimos a ese pobre que estaba en la calle. No fue esa obra la que Dios reconoció. De la misma manera como el buen samaritano. El buen samaritano vio a ese hombre herido, vio a ese hombre golpeado, vio a ese hombre maltratado. ¿Y sabe por qué lo reconoció? ¿Sabe por qué lo recogió? ¿Por qué lo tomó? Lo montó en su cabalgadura, vendó sus heridas, lo llevó al mesón y lo encargó al mesonero. ¿Sabe por qué? Porque era de él. Así dice. Cuídamele. No dijo cuídalo. Cuídamele, le pertenecía. Eso es lo que de alguna manera quiere mostrar esa parábola. Que no recogió cualquiera. Recogió a uno que es verdad estaba herido, pero no es porque estaba herido que lo recogió. No es porque le dio pena, no es porque lo miró y dijo, pobre, miserable, pecador. Lo único que tiene es esta mano amiga mía y yo voy a ayudarlo. No fue eso. No fue por su generosidad. Es porque era de su propiedad. Y en algún momento le llega a decir al mesonero, cuídamele, este es de mi propiedad, cuídamelo. Ten cuidado con él, no es cualquiera, es mío, me pertenece. Entonces eso es lo que reconoció en cada uno de nosotros. Somos de él por causa que él depositó una fe en cada uno de nosotros. Así nos marcó, así se adueñó, así se apropió de cada uno de nosotros. Entonces el Espíritu Santo, eso es lo que identifica en un hombre y en una mujer. No es que este es muy pecador, este necesita de mí. No, es la fe escondida allí. Es una semilla escondida, una semilla que nadie envió. Pero el Espíritu Santo la reconoce. ¿Y cuándo comienza entonces la convicción de pecado en ese hombre? Cuando el Espíritu Santo comienza a meterse por causa de la fe que vio. Y el Espíritu Santo, que es santo, ya lo hemos visto otras veces, no se puede vivir o no se puede mezclar la santidad con el pecado. Uno de los dos va a tener que irse. ¿Cómo? Uno de los dos va a tener que irse. Y yo creo que no va a ser el Espíritu Santo. Al menos en nosotros. No fue el Espíritu Santo quien se fue. Al contrario, el Espíritu Santo se quedó. Y no se quedó por un momento. Damos gracias al Señor que los dones y el llamamiento, dice la Escritura, son irrevocables. Y el Espíritu Santo es un don. Y es irrevocable. Y el Espíritu Santo no se va a ir de la vida de un hombre. El Espíritu Santo va a estar allí, va a permanecer. Y vi una fe
que no fue dada por ninguno de los caudillos religiosos de este mundo, sino que fue dada por Dios. Al menos así nos lo muestra el apóstol Pablo, una fe dada de Dios. Entonces los que se acercan a Dios se acercan porque hay una fe que Dios colocó en ellos. Como un día yo compartía con un muchacho ateo que orgullosamente decía, yo no creo en Dios. Es una ridiculez llegar a pensar que Dios existe. Entonces yo le dije, me das tristeza, me das pena. ¿Y por qué? Me dijo, porque este Dios tan grande que se me ha revelado a mí y se le ha revelado a muchos de mis hermanos y muchos otros hombres sobre la faz de la tierra, por alguna razón no se te ha revelado a ti. Y debieras estar triste. Entonces, esta fe no fue dada a cualquiera. Dios sabe quiénes son los suyos y sabe los que algún día iban a atender a esta fe. Si ustedes no son solo hijos de Dios, porque hay una fe en ustedes. Ustedes son hijos de Dios porque Dios anticipó los tiempos y los vio que iban a atender a esa fe. Porque una cosa es tener la fe y la otra cosa es atenderla. Y Dios sabía que nosotros íbamos a atender a esa fe. No nos hace esto mejores que otros. Pero por alguna razón Dios nos eligió. ¿Sí? Entonces, hermanos, vuelvo a Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto. Damos gracias al Señor por eso. Esas palabras son alentadoras para nosotros. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esa es la obra que nos ha traído aquí este día. De haber creído en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra obra. Y es lo que compartíamos ayer con los hermanos. No hay ninguna otra obra que Dios vaya a galardonar. No hay otra obra que Dios vaya a decirte premio por lo que hiciste. Hiciste buena tarea. Al contrario, ¿sabe lo que se nos dice a nosotros, a los que hemos creído y que somos parte del cuerpo de Cristo? Aunque todo lo hicieres, siervo inútil eres. Porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. ¿O no? Entonces alguien va a decir, oye, pero yo fui a visitar a los enfermos. Bueno, la Escritura nos demanda y nos dice que teníamos que visitar a los enfermos. ¿O no? Ah, pero es que yo le di vestido, le di ropaje a los que estaban desnudos. Bueno, también está escrito eso. Bueno, yo le di de comer al hambriento y etcétera. Hice buenas obras de caridad. Bueno, todo estaba escrito. Yo fui a predicar a las calles. Teníamos que hacerlo. ¿O no? Todo lo que hemos hecho estaba escrito. Nadie puede decir yo he hecho algo nuevo por mi propia cuenta. Nadie de nosotros ha hecho una obra especial, alguna obra fuera de lo que está escrito, sino que todo lo que hicimos es porque lo debíamos hacer. Así que la única obra, hermanos, que va a ser galardonada será la obra de haber creído en el Señor Jesucristo. Ahora, y es parte de lo que compartíamos el día de ayer, todo aquel que tiene esta convicción, que sabe que hay una sola obra que será galardonada, que es creer, entonces un hombre y una mujer que cree va a manifestar frutos de santidad. Eso es lo que al menos compartíamos el día de ayer. Frutos de santidad. Porque una persona que está creyendo no solo está creyendo que allá arriba a las alturas hay un Dios, porque eso lo creen hasta los niños. ¿O no? Eso lo enseñan hasta en los colegios. Es más, el apóstol Santiago nos dice, ¿crees tú que Dios es uno? Bien haces. Las tinieblas también creen y tiemblan. Así que el tema no está en creer si es que Dios es real o no es real, sino que está en creer que Cristo es mi Señor, es mi Salvador. ¿Ve? Y que Dios le levantó de los muertos, al menos así nos lo muestra el apóstol Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y todo está sujeto a la fe. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que declaramos sobre los hombres, que anunciamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Pero qué se confiesa? Que Jesucristo es mi Señor, que Él dio su vida por mí, que Él se derramó por mí,
que Él se dejó clavar, se dejó colgar, y para eso también nos emocioncita este día, para hacer memoria de su muerte, de su resurrección, de que ha sido su sangre, de que ha sido su carne la que produjo vida en nosotros. Y no una vida para vivirla de acuerdo a lo que nosotros queramos, no una vida para vivirla de acuerdo a nuestros deleites, no una vida para vivirla livianamente como muchos la viven. Sí, yo sé que Dios me ama. Sí, yo sé que Dios está allí. Sí, yo sé que Dios de alguna manera tiene misericordia de mí, de que Dios me ha dado un trabajo, de que Dios me dio una familia, de que Dios me dio hijos, una casa. Pero tienen vidas ligeras, tienen vidas livianas. ¿Por qué? Porque Cristo no es el Señor de sus vidas. Sí es el Dios de la creación. Es el Dios que creó todas las obras para ellos. Para ellos es el Dios que creó el sol, la luna, las estrellas. Para ellos es el Dios que creó los planetas, las constelaciones. Es el Dios que creó los animalitos, que creó los peces, que creó los lagos, los arbolitos. Es el Dios del universo. Pero no es el Dios de sus vidas, no es el Señor de sus vidas. Entonces se maravillan por las obras de Dios, pero no logran maravillarse por la obra de Dios. Porque una cosa es maravillarse por todas las obras de Dios, como el mismo salmista llega a decir, que con su dedo prácticamente dibujó el firmamento, todo lo creaste con tus manos. Y los hombres se maravillan por todo lo creado, se maravillan por la hermosura de la creación, pero no se maravillan, ni dan gracias, ni se alegran por la obra realizada en el séptimo día. ¿Y por qué no? Porque sus obras son malas. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces no pueden dar gracias por la bendita obra que es Cristo allí en la cruz del Calvario. Por eso es que se hace necesario que todo hombre que aún no ha corrido hacia esta obra. Por eso es que es necesario, hermana Tatiana, que eche mano de la vida eterna realizada en Cristo, allí en la cruz del Calvario, como cada uno de nosotros el Señor nos ha permitido correr. Porque si no reconocemos, si no logramos ver la obra realizada en Cristo, ¿cuál es la obra realizada en Cristo? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos reconcilió. Dios estaba en Cristo reconciliando. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Estaba terminando con la enemistad. Ayer se paró el anciano Manuel, que le dieron la oportunidad para saludar, y miró a uno de los hermanos que estaba allí, porque este hermano en el momento de la coordinación llegó a decir que en otro tiempo él era un hombre que se endeudaba, que pedía dinero prestado y que nunca, al final, era un hombre que no devolvía, sino que era un hombre que solo pedía prestado para drogarse, y hizo memoria de las veces que le pedía dinero a nuestro hermano Manuel. Entonces, y él manifestó diciendo que el hermano Manuel nunca le dio dinero porque sabía para qué lo que era, para drogarse. Entonces después pasó el hermano Manuel y les dijo, no siempre te dije que no, le dijo, me debes 2.500 pesos. Pero en ese momento le dijo, pero no te preocupes, te perdono de tu deuda. Entonces, lo nuestro fue mucho mayor que eso. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios sí que perdonó todas nuestras deudas. Deudas terribles que teníamos con este mundo, deudas terribles que teníamos con el pecado. Y deudas que hombres siguen teniendo, deudas que mujeres siguen teniendo. Porque cuando un hombre comete pecado, cuando una mujer comete pecado, está transando con aquel que es dueño del pecado. ¿O no? Claro. Por eso es que el alma se corrompe, por eso es que el alma del hombre o de la mujer se corrompe, porque está negociando, está vendiendo su vida. Eso es lo que está haciendo. ¿No lo dice el apóstol Juan? El que practica pecado es del diablo. El que practica pecado es del diablo. Entonces debemos tener las nociones claras. El que comete pecado y el que practica el pecado no es solo un hombre que cayó en pecado,
Como muchos tienen la tendencia a decir, cae en pecado. No. Hablemosle con verdad a los hombres. No le escondamos la verdad. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, si alguien en esta hora, fuera de los que estamos aquí, está viendo esta grabación, tenemos que serle sinceros y decirle, si estás cometiendo pecado y estás practicando pecado, te estás colocando en las manos de aquel que gobierna el pecado. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, dice la Escritura, para deshacer todas las obras del diablo. Hermana Tatiana, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo, todas, y terminar con todas nuestras deudas. Y no importa que luego viniera el enemigo y dijera, este tipo a mí me debe, esta mujer me debe, Tatiana tiene una deuda tremenda conmigo. Juan, Marcelo, Cristian, Eduardo, Sofía y todos los nombres con los que alguien se pueda sentir identificado. Puede venir el diablo mismo y decir, esta es la deuda que él me tiene. Pero él pagó con su sangre, él pagó con su carne y eliminó la deuda que nos era contraria. ¿No lo dice así el apóstol Pablo? Y despojando a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario y clavando el acta de los decretos que nos era contraria. Teníamos una deuda tremenda con las tinieblas. Teníamos una deuda tremenda con el pecado. Teníamos una deuda tremenda con el adversario. Pero Él clavó toda nuestra deuda en la cruz del Calvario y estamos sin deuda. Sin deudas. Estamos limpiecitos, gracias al Señor. Déjenme mover algo acá. Entonces, de la misma manera, como nos ha enseñado el Señor, que la noche en que Él fue entregado, tomó el pan y tomó la copa y dio gracias. ¿Por qué dio gracias? Porque iba a tener camaradería con los hermanos. ¿Por qué dio gracias? Porque sabía que a lo que Él iba a deshacer todas nuestras deudas. Y Él dio gracias. Él estaba agradecido porque sabía que todos los que estaban escritos en su libro. Ve que ayer el Señor nos mostró algo que a lo mejor nadie se dio cuenta. Pasé tan rápido por allí que siempre hemos tenido la noción de que está el libro allá de la vida, donde Dios tiene escrito a todos los hombres y todas las mujeres que le pertenecen. Pero sin embargo, allí en el capítulo 21, si lo logramos ver, de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 21, el verso 24, démosle lectura allí. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Está hablando de la nueva Jerusalén. Verso 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Gloria a Dios. Quiere decir que el reino de las tinieblas deja de existir. Solo el reino de la luz. Amén. Verso 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, a la nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Qué bueno, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna inmundicia te vas a llevar. No nos vamos a llevar nada que en este tiempo a veces cargamos, esas concupiscencias que a veces las lloramos delante del Señor. Señor, ¿hasta cuándo tendré esta concupiscencia? ¿Hasta cuándo esta pasión, este deseo desordenado, que por más que lo controlamos y queremos sujetarlo, parece que de tiempo en tiempo hace su obra? Pues no la vamos a llevar. Y Dios sabe que vamos a ser transformados y seremos mudados en otro cuerpo. Y este debe ser nuestro contentamiento, hermano. Nos vamos intactos, sin estas cosas. ¿Ve? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación,
y mentira. Sino solamente los que están escritos, ¿dónde? Cristo también tiene su libro. Él tiene un libro. El Cordero tiene su libro. Y allí hay hombres que están inscritos. El Hijo de Dios tiene su libro y tiene allí a sus hermanos. Por eso es que en una parte de la Escritura dice que Él se presentará con gran alegría delante de su Padre. Y no se avergonzará de llamarnos hermanos. ¿Por qué no se va a avergonzar? Porque ya nos conoce, porque estamos escritos en su libro también. En el libro de la vida del Cordero. Así que por eso es que Él dio gracias cuando partió el pan, cuando compartió la copa junto a sus hermanos. Dio gracias porque sabía a lo que iba. Sabía lo que significaba ese pan, lo que significaba esa copa. Sabía lo que representaba, estaba profetizándoles. Mi cuerpo va a ser partido, pero no lloren por mí, no se entristezcan. Ya vendrá el Consolador y les mostrará todas estas cosas. Ya vendrá el Espíritu Santo y les hará entender. Se les abrirán los ojos del entendimiento. Claro, seguramente se van a entristecer porque me van a haber golpeado, me van a haber ensangrentado. Y en algún momento alguien le dijo, no vayas para allá si vas a morir. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Porque él sabía lo que iba a hacer era beneficioso para nosotros. Para él, perjudicial, de todas maneras. Por eso es que la profecía es varón de dolores. Experimentó todos los dolores que alguien pueda experimentar. Entonces alguien puede decir, un hombre no sufrió dolor de parto, él lo sufrió. Sufrió dolor de parto porque allí estábamos naciendo nosotros. Por causa de su dolor, por causa de su sacrificio, por causa de su muerte, por causa de su derramamiento de sangre, ese costado herido que nos dio vida a nosotros. Y estaba experimentando dolores de parto y partió el pan y compartió la copa con sus hermanos y le dijo, esto que yo estoy haciendo ahora, ustedes no lo van a entender, pero llegado el momento, vendrá el Espíritu Santo, los va a redarguir, les va a mostrar lo que verdaderamente yo hice en la cruz del Calvario. Y van a dar gracias. Por eso es que hoy damos gracias y hacemos memoria con mucha gratitud por la preciosa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Una obra que no solo la hizo para que diéramos gracias en este momento, que bueno, como algo que quedó en el pasado, que bueno, hacemos memoria de lo que hiciste, sino que en el fondo una obra que sigue siendo. Sigue siendo. La sangre de Cristo es eficaz. La sangre de Cristo sigue transformando la vida de hombres y mujeres. La sangre de Cristo aún sigue lavando las ropas de muchos hombres y mujeres. Mira lo que leímos nosotros. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Para tener derecho. Porque los que no han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, los que no han logrado ver la cruz del sacrificio, los que no logran ver, los que no han tenido, a los que aún no se le ha quitado aquel velo para poder ver al Hijo de Dios muriendo allí en la cruz del Calvario. Y no logran ver eso. Por eso es que se entristecen para eso que le llaman Semana Santa, que de santa no tiene nada esa semana. Al contrario. Puro paganismo. Puro paganismo nomás en esa semana. Y sin embargo, los hombres se entristecen y lloran delante de la televisión. Pobrecito lo que le hicieron al Señor. Y nosotros damos gracias. Porque Él sabía lo que iba a hacer. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos permite agradecerle por la obra que hizo. Porque si no lo hubiera hecho, ¿dónde estaríamos ahora? Pero la hizo. Y estamos más vivos que nunca por causa de su muerte. Así que hermanos amados, con esa convicción, con ese entendimiento que el Espíritu Santo nos permite, hagamos memoria. Amén. Hagamos memoria, partamos el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y comámoslo con alegría. Comámoslo con gratitud, con acciones de gracias. Participemos de la copa que representa su sangre.
No que la vayamos a beber ahora, ya la hemos bebido. Ya hemos comido de su carne y hemos bebido de su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo sé que tengo vida eterna. Y sé que ustedes también la tienen. Y sé que muchos la van a tener. Porque su carne no se acaba. Ni su sangre se acaba. Sigue vigente, alcanza para todos los suyos. ¿O no? Los suyos. Así que, hermanos míos, tengamos un momento de oración. Mientras el Espíritu Santo nos ministra aún en esa oración. Y consideremos esto, que el Maestro también lo hizo. De la misma forma. No quiero que viajemos con la imaginación. No quiero que viajemos al pasado con la imaginación, sino que seamos uno en la fe. Uno en la fe, junto a nuestros apóstoles. De que como ellos tomaban el pan y hacían memoria. Seguramente la primera vez que cenaron, dijeron, mi maestro lo hizo, partió el pan así, ¿se recuerda, hermano? Sí, yo me recuerdo. Y estaban ellos reunidos en una casa como esta, seguramente, que se reunían en las casas, ¿ve? Y hacían memoria, y ya no con tristeza, sino con alegría, porque entendieron lo que el pan significaba, lo que el partir el pan significaba. Entendieron lo que el vino, beber el vino y participar de ese nuevo pacto significaba. Entonces, no quiero que viajen al pasado con la imaginación, sino que nos hagamos uno en la fe con nuestros apóstoles. Amén. Padre bueno, damos gracias en esta hora, porque la noche en que fuiste entregado tú también tomaste el pan. Y diste gracias, porque sabías lo que esto representaba. Y hoy, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, también lo entendemos. Probablemente hay muchas cosas que tendrán que madurar de acuerdo a este entendimiento. Pero con esto poco que entendemos, nos basta para darte gracia y decirte, Señor, es preciosa la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Es preciosa la obra de haberte dejado partir, de haberte dejado golpear, con el único propósito de que el pecado no nos golpeara más. De que el pecado no partiera ni destruyera nuestras almas, sino que tú te dejaste partir, te dejaste destruir en tu carne con el propósito de que nosotros tuviésemos vida. ¿Cómo no darte gracias por eso, Padre? ¿Cómo no darte gracias por el precioso sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros? Padre bueno, permítenos ser ministrados y hacer memoria de lo que hiciste por cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, y lo que has hecho por todos los que tendrán que llegar a este bendito reino. Padre amado, tomamos de este pan y lo partimos con mucha gratitud en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Damos gracias por el enorme privilegio de hacer memoria de este nuevo pacto hecho en su sangre. Un pacto eterno, un pacto que permitió que nosotros, que estábamos fuera, que éramos gentiles, que por causa del amor que le teníamos al pecado, no teníamos derecho al árbol de la vida. ¿Qué derecho tenían ustedes? ¿Qué derecho tenía yo? ¿Con qué derecho podríamos reclamar, Señor, nosotros también queremos entrar? ¿Teníamos algún derecho nosotros? Si amábamos el pecado, amábamos las tinieblas, amábamos esa vida corrupta que teníamos. Pero luego Él derramó su sangre, derramó toda su sangre, y fíjese lo que ahora nos dice, y es lo que leímos. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Él nos permitió lavar nuestras ropas con su sangre. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y ahora tenemos derecho, hermano. Él nos dio el derecho de tomar el árbol de la vida, de entrar a esa ciudad santa. Tenemos nuestro pasaporte, un pasaporte que nadie nos podrá quitar. ¿Verdad que sí? Tenemos la marca de Cristo, el nombre de Cristo en nuestras vidas. Y eso nos basta y es suficiente para entrar a su presencia. Esto que hemos vivido y el quebranto que tenemos es solo una pincelada
de lo que viviremos delante de Él, el gozo perpetuo de estar en su presencia. Nos gozamos de participar de este pacto que es figura. Esto que es figura del verdadero pacto. Algún día estaremos en su presencia y el gozo, no sé, yo siempre les he dicho, yo creo que Dios tendrá que hacer algo con este corazón porque yo creo que se nos va a reventar allí en su presencia. Algo va a tener que hacer para que podamos soportar tanto gozo, hermano. ¿Sí? Sobre todo para poder soportar esas palabras cuando Él nos diga, como cuando un día nos ministró el Señor, cuando Él nos diga, ¿pensaste que no ibas a llegar? ¿Pensaste que por tus obras ibas a ser echado fuera? Y mira cómo has llegado, mira cómo estás. ¿Pensaste que tus obras te iban a apartar de mí? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Su amor inmenso. Yo creo que esas simples palabras, yo me voy a derretir en su presencia, hermano. Hermanos, demos gracias al Padre que nos permite poder disfrutar al Cristo que está dentro de nosotros. Amén. Padre bueno, damos muchas gracias en esta hora, porque algún día estaremos en tu presencia y sabemos que llegaremos allí. Y que no son las obras nuestras que hemos hecho las que algún día serán galardonadas o castigadas. Una sola obra vendrás a galardonar. Y es que te hemos creído. Con pruebas, con dificultades, seguramente, con muchas batallas. Y no los hablamos para mostrar que hasta este día hemos sido fieles, porque si hemos sido fieles es por causa de tu gracia. No hemos sido fieles porque hemos querido, al contrario. Hemos sido fieles porque tú has permitido que seamos fieles. Y te damos gracias, Señor, por esa tremenda misericordia de permitirnos fidelidad. Pese a que hemos tropezado muchas veces. Y no podríamos decir que no, muchas veces hemos tropezado. Pero aquellas cosas no nos van a impedir que lleguemos a tu presencia, Señor. Porque te propusiste y hiciste un pacto nuevo y lo hiciste en tu sangre. Y tu sangre, Señor, no existe nadie que pueda quebrantar el pacto hecho en tu sangre. No importa cuántos hombres se nos crucen en el camino, no importa cuántos digan, tú no tienes derecho al árbol de la vida, es imposible, mira lo que eres, mira lo que has hecho, mira cómo te conduces. Tu sangre, Señor, lavó nuestras ropas y tenemos derecho al árbol de la vida. Y nadie nos podrá quitar este derecho. Estamos convencidos de que algún día entraremos en tu presencia. Y algún día te pararás delante de tu trono y dirás, venid, benditos de mi Padre. Padre amado, gracias te dan mis hermanos y te doy yo en esta hora por el enorme privilegio de ser hijos amados tuyos. Porque no somos guachos ni hijos despreciados tuyos. No somos aquellos que olvidaste allí en el camino. Si nos recogiste no era porque alguien nos votó. Porque la Escritura dice, todo lo que el Padre me da vendrá a ti. Eso quiere decir que primero éramos de Dios y luego fuimos dados a Cristo. Nunca fuimos del pecado, nunca fuimos del mundo, nunca fuimos de las tinieblas. Éramos de Dios y fuimos dados a Cristo. Te pertenecíamos, no éramos de segunda mano. No éramos el segundo plato de la mesa, éramos de tu propiedad. Por eso es que con todo el derecho le dijiste al Espíritu Santo, cuídamele porque este es mío. Padre amado, somos de tu propiedad. Somos hechura tuya, creados en Cristo. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Amén. Y aquí todas son hechas nuevas. Por tu palabra, Señor, todas las cosas son hechas nuevas. Y esta creación tuya ha sido hecha nueva. Y así entraremos en tu presencia. Nos hemos cansado muchas veces de lo que somos, pero nada nos llevaremos. Nada nos llevaremos. Por eso es que fuiste tan sabio cuando dijiste, es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. No nos llevaremos ninguna pertenencia de este lugar, Señor. No nos llevaremos ninguna concupiscencia. No nos llevaremos ningún deseo, ninguna pasión, ninguna lascivia. No nos llevaremos nada inmundo. No entraremos con ninguno de esos tesoros terrenos. Llegaremos a tu presencia con el alma intacta, pura, santificada y apartada para tu presencia. Así será, Padre amado. Estamos convencidos de aquello y te lo agradecemos. Sabemos que vienes pronto y te estamos esperando, Señor. Te esperamos. Alguien dirá, muéstrame tus obras para ver cómo la esperas. Mi fe te lo dice todo.
Te sigo creyendo, a pesar de este mundo malo, a pesar de las pruebas, te sigo creyendo. Eres todo para mí, eres todo para mis hermanos. No tenemos otra esperanza en este mundo, tú eres todo para nosotros. Y te estamos esperando. Y tú sabes que te estamos esperando. Tú sabes que fallamos, pero te seguimos esperando. No sé por qué. Te fallamos y aún así te seguimos esperando. Cuando debiéramos correr huyendo, debiéramos partir temerosos, arrancando de tu presencia como un Adán. Pero no podemos huir de ti. No podemos huir de ti, Señor. A pesar de que fallamos, no podemos arrancar de tu presencia. Te seguimos esperando. No sé qué hiciste con nosotros, Señor, pero te seguimos esperando. Así que te damos gracias, Señor, por esa fe depositada en nosotros. Padre amado, bendigo a estos tus hermanos, tus hijos, a estos tus hijas, bendigo a nuestros pequeños y bendigo, Señor, a todos los que tendrán que añadirse. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Alabe al Señor con libertad, hermano. Alabe al Señor con libertad. Alabe al Señor con libertad.